Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Lunes 13 de noviembre. Iniciando, hermanos, la segunda semana completa de este mes de noviembre, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Lucas, y en esta ocasión llegamos ya al capítulo 17, donde vemos cómo el Señor ahora está hablando de 3 temas muy importantes. Está hablando sobre el pecado, está hablando sobre el perdón y, como tercer tema, sobre el tema de la fe. Ahora, rápidamente podemos nosotros ir entonces viendo lo que el Señor habla de cada uno de estos temas. Cuando habla del pecado, claramente el Señor dice: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Y esto es importante que nosotros podamos reconocer, porque todos, hermanos, sin importar edad, sin importar condición económica, condición social, todos estamos expuestos a caer en pecado. Hay personas que en algún momento dicen: no, yo ya lo superé, para mí pues ya no hay dificultades, ya no hay tentaciones, etcétera. Pero claramente sabemos que no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, porque siempre habrán situaciones que Satanás va a provocar para que podamos nosotros caer en pecado. Pero aun cuando el pecado está presente, y en algunas ocasiones podría parecer hasta inevitable, no debe de encontrar cabida en nosotros. O sea, el hecho de que el Señor diga no es posible evitar que haya situaciones de pecado, no debe de ser para nosotros tampoco una excusa para decir que, como ya el Señor lo ha dicho, obviamente todos vamos, de más tarde que temprano, caer en pecado. Por esa razón es que aun cuando el Señor ha dicho que no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, claramente Él dice: pero hay de aquel que las provoca. Veamos cómo el Señor está diciendo que pecado va a haber siempre, pero hay de aquel que se convierte en servidor de Satanás. Hay de aquel que se hace piedra de tropiezo. Hay de aquel que se presta para hacer caer a alguien en pecado. Veamos cómo esto implica que hay personas que a veces consciente o inconscientemente se vuelven entonces piedra de tropiezo para que otras personas puedan caer en pecado. Esto es algo que nosotros, claramente el Evangelio de hoy nos dice, debemos de tener mucho
cuidado, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, porque claramente va a decir el Señor que el ser ocasión de pecado para la gente sencilla es algo verdaderamente terrible. Es más, mire que dijo el Señor: más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado. Ante esto, es importante que nosotros podamos reconocer que el Señor utilizó esa comparación cuando dijo: más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta hasta el cuello. Obviamente, hermanos, porque es importante que nosotros podamos evitar a toda costa el ser nosotros la causa o ser nosotros el que provoque que alguien pueda caer en pecado. Pero claramente el Señor ha dicho que el pecado va a estar siempre presente, pero nosotros debemos de comprender, y esto es importante, que aunque el pecado va a estar siempre presente, querido hermano, no tiene poder sobre usted si usted no se lo otorga. Hay personas que en algún momento comienzan a echarle la culpa al diablo, comienzan a decir: es que mire el enemigo lo que me ha hecho. Y yo le puedo recordar, el papel del enemigo es ese, hacerle caer en pecado. Pero aun cuando él va a hacer todo lo posible porque usted caiga en pecado, es ahí donde nosotros debemos de estar firmes para no caer, ¿verdad? O sea, el texto de hoy, cuando el Señor dice no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, está diciendo que el pecado va a estar todos los días y en todo momento cerca de nosotros. Pero aun cuando esté cerca de nosotros, no debe de estar en nosotros. Y aun cuando esté cerca de nosotros, no debe de tener autoridad sobre nosotros. Ahora, ¿cuándo es que el pecado tiene autoridad sobre una persona? Cuando esta persona lo practica, y es ahí donde se vuelve, obviamente, esclavo del pecado. Mas, sin embargo, Cristo nos hace libres para que nosotros no seamos esclavos del pecado. Luego viene el Señor e introduce un segundo tema, y es el tema del perdón. Y mire que dijo el Señor: si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Esto es importante, ¿verdad? Porque el Señor está hablando y presentando la necesidad del perdón, pero un perdón que verdaderamente debe de ser tal cual el Señor lo dice, un perdón muy, muy amplio, porque vea que dice: y si te ofende 7 veces, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Esta frase o este versículo podría a nosotros parecernos incluso bastante duro, ¿verdad? Cuando dice el Señor: si te ofende 7 veces y 7 veces viene a ti arrepentido, perdónalo, ¿verdad? Y de hecho, por esta razón es que el apóstol Pedro va a hacer la pregunta de que cuántas veces hay que perdonar. Pero oiga, nosotros, hermanos, no aguantamos 7 veces. En nuestra cultura, la mayoría de personas tienen la frase que dicen: la tercera es ya la vencida, o la tercera oportunidad es la última que puedo dar, o 3 oportunidades es lo máximo. Sin embargo, el Señor está diciendo que si 7 veces te ofende y 7 veces se arrepiente, perdónalo. Ahora, es importante que podamos nosotros definir qué es el perdón, porque hay personas, fíjese, que confunden un poco lo que es el perdón con lo que es el olvido. Otros confunden el perdón probablemente con acciones, ¿verdad?, que se puedan dar. El perdón, hermanos, es una decisión personal
de perdonar o de dejar sin efecto de venganza a quien nos ofendió. De hecho, el perdón es renunciar a odiar a quien nos lastimó. Y puedo recordarle que el perdón es verdaderamente una necesidad en el ser humano, porque el perdón sana. El perdón verdaderamente hace que la persona pueda sentirse limpia, libre de todo resentimiento, libre de toda carga del pasado, ¿verdad? Ahora, puedo recordarle que el perdón no es olvidar. Hay personas que dicen, es que yo perdono, pero no olvido. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Porque el día que usted olvide lo que le han hecho, bueno, ahí ya está sucediendo algún problema en su memoria, ¿verdad? Porque usted nunca va a olvidar probablemente la ofensa que recibió. Sin embargo, a pesar de que usted no la va a olvidar, usted está dispuesto o dispuesta a perdonar. Y la clave para usted saber que ya ha perdonado a esa persona es que usted puede recordar la ofensa, usted puede ver la persona que le ofendió y usted no se va a sentir dolida, o sea, usted no va a sentir dolor, sino al contrario, tal vez usted va a sentir paz en su corazón. Si eso pasa es porque usted ya perdonó. Pero si cuando usted ve a su agresor y usted siente todavía enojo, rabia, cólera, ira, etcétera, es porque usted todavía no ha perdonado. Por eso el perdón, como le ha dicho el Señor a Pedro, debe de ser un perdón ilimitado. O sea, un perdón que no tenga límites, que esté siempre verdaderamente dispuesto a dar y a perdonar lo que sea. Luego, ante este comentario, dice la palabra que los apóstoles dijeron entonces al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y es interesante porque al Señor le han dicho: Señor, aumentanos la fe. Y notemos que el Señor no les da una respuesta sobre el aumento de la fe, sino que vino el Señor y les dijo: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Ahora, ¿pero qué es lo que le preguntaron al Señor? Al Señor le preguntaron o le dijeron: aumentanos la fe. Pero esto es importante, hermanos, porque esta oración o esta súplica pareciera como que es bastante común entre las personas hoy en día. En lo personal he escuchado en varias ocasiones que las personas dicen: yo le pido al Señor que aumente mi fe. Y en el tema de la fe, puedo recordarle que todos, cuando el Señor nos da la vida y que no somos formados en el vientre de nuestras madres, en ese momento nosotros recibimos todos la misma dosis de fe. Todos la recibimos. Ahora, ¿por qué la recibimos en ese momento? Bueno, porque a partir de ahí comenzamos a tener vida. Pero llega un momento en que nosotros nacemos, crecemos, y es ahí donde obviamente la fe que hemos recibido pues es la que nos sostiene. Ahora, ¿qué pasa o cómo puedo yo o cómo es que aumenta la fe? La palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero oiga, es importante, hermanos, porque no es el Señor el que me va a aumentar mi fe. Soy yo el que voy a buscar la manera para que mi fe aumente. O sea, no se trata que yo le voy a decir: Señor, aumenta mi fe.
No, al contrario, soy yo el que voy a disponerme para que mi fe aumente. ¿Y a qué me refiero cuando me refiero a disponerme? Me refiero a que la fe, hermanos, aumenta en la medida que yo estoy en esa búsqueda. Por eso la palabra de Dios dice que la fe aumenta por 3 acciones que nosotros debemos de hacer. Número 1, el poder orar. Número 2, el poder congregarnos. Y número 3, el leer la palabra de Dios. Esas 3 acciones verdaderamente harán que nuestra fe pueda crecer. Primero, porque usted lee la palabra y se da cuenta de su relación con Dios. Segundo, porque usted habla con el Señor a través de la oración. Y tercero, porque usted comienza a servirle, obviamente ahí donde usted se está congregando. Por eso es que le recuerdo, la fe, hermanos, la aumenta usted. ¿Y cuándo es que usted la aumenta? Cuando usted se dispone a buscar de Dios, cuando usted se dispone a servirle a Dios, ahí su fe va a estar aumentando. Porque, ¿qué es la fe en realidad? La fe es confianza. Confianza. Pero, ¿cómo es que la confianza entre 2 personas se solidifica? Esa confianza se hace fuerte en la medida que esas 2 personas se conocen, obviamente tienen pláticas en las cuales aumenta su nivel de cercanía y su nivel de confianza. Con Dios es lo mismo, porque con Dios yo debo de tener confianza y esa confianza la puedo crear cuando estoy obviamente en comunión con Dios. Por ello, creo que estamos en un tiempo en el cual es necesario fortalecernos en la fe, hacer crecer la fe. Yo siempre he creído que en los últimos años estamos en una crisis de fe. Mucha gente hoy en día no cree, sino más bien mucha gente duda y repite aquella frase que dice: hasta no ver, no creer. Pero sabemos nosotros que cuando en verdad hemos creído, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas y en los nuestros. Por eso, queridos hermanos, en este día en el cual iniciamos una semana, verdaderamente pidámosle a Dios que haya fe en nuestras vidas, pero también esforcémonos por aumentar esa fe. Esfuércese leyendo la palabra, esfuércese congregándose, esfuércese orando para que esas acciones puedan generar conocimiento en nosotros y de esa manera podamos aportar verdaderamente para la honra y la gloria de Dios. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.